pero tenemos a Luis Borsani, diputado por la UCD de Mendoza, que impulsa el proyecto para que los jueces paguen ganancias. ¿Qué tal, Luis? Miguel Sorraquín te saluda. Un gusto, Miguel. Efectivamente, desde la Unión Cívica Radical, el Comité Nacional, se está impulsando a través de los diputados nacionales del bloque, y ya con más de 40 firmas, es decir, han acompañado diversos legisladores y legisladoras del PRO y también de la coalición cívica, una modificación en el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias en el artículo 79, que se refiere a la cuarta categoría, es decir, todas aquellas deducciones de ganancias, aquellos impuestos que se pagan a las ganancias de todos aquellos que tienen salarios y salarios altos. En los distintos incisos, en el inciso A habla de los funcionarios públicos, y los funcionarios públicos de municipales, provinciales y nacionales, del Poder Ejecutivo y el Legislativo, pero no del Poder Judicial. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es incorporar al Poder Judicial dentro del artículo, a los efectos de que también formen parte del esfuerzo de pagar los impuestos y sea igualitario la carga impositiva, ¿no? Luis, el Tano Pazman te saluda, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal, Tano? Un gusto. Igualmente, ¿cómo andás vos? Bien, bien. Luis, te hago una pregunta para mí, que no soy entendido del tema. Contame, dentro de la justicia, ¿quiénes están exentos de pagar impuestos a las ganancias? Si son todos, desde el primer empleado de tribunales hasta el juez de mayor categoría, o a partir de un determinado rango dejan de pagar impuestos a las ganancias. Bueno, debo decirles algo. Nosotros ya tuvimos una primera aproximación a los efectos de ir corrigiendo paulatinamente este asunto, cuando a fines de 2016 votamos una ley para que a partir de 2017, enero de 2017, todo nuevo juez que jura empieza a pagar impuestos a las ganancias. Correcto. Es decir, que los nuevos, lo que va del año 17 y 18, están pagando. ¿Quiénes no están pagando? Todos aquellos que forman parte del Poder Judicial, y aquí hablo de magistrados y funcionarios que fueron designados o se incorporaron con anterioridad a esa ley. Nosotros entendemos que a partir de esa ley, inclusive, ya no solamente hay un principio constitucional, que es el de la igualdad, que es la base para los impuestos y las cargas públicas, sino que además se vulnera el otro principio constitucional, que es el de igual remuneración por igual trabajo, porque ya hay jueces que están ejerciendo el mandato y están cobrando menos que otros porque pagan el impuesto. Claro, porque los han nombrado después del 2017. Exactamente. Entonces ahí se genera una suerte de discriminación. Y nosotros entendemos que, en primer lugar, es una facultad que tiene el Poder Legislativo. Los impuestos los fija el Poder Legislativo a través de las leyes. No lo hace ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial. Nos toca a nosotros esta responsabilidad y la asumimos. Y creemos, buena medida, que este esfuerzo tiene que ser, que estamos haciendo todos, tiene que ser compartido. Todos tenemos que empujar y todos tenemos que contribuir con nuestro esfuerzo allí. Yo creo que le va a hacer un muy buen favor a la justicia. La justicia se va a acercar y se va a amigar con la gente desde ese punto de vista, se va a legitimar aún más, de modo tal que es una ventaja lejos de ser un detrimento para ella, ¿no? Claro, acá hay algo que a mí me gustaría poder enfocarlo un poco más y preguntarte, Luis, cuál es el sentido más bien filosófico del hecho de que un funcionario público pague impuesto a las ganancias, ya que si un funcionario público paga impuesto a las ganancias tiene que ver con que su ingreso, que es gasto público, está relacionado, es como que tributa de lo mismo que le paguen, y en definitiva lo importante no es que pague impuesto o no pague impuestos, sino cuánto verdaderamente es remunerado. Porque si si vos a mí me decís que, bueno, un juez gana 3 veces más o 4 veces más que un funcionario en cualquier lugar del desarrollo del derecho, está sobre remunerado,
Entonces, bueno, ahí hay un punto que hay que analizar porque lo que importa es el resultado del gasto concreto y no si pagan o no impuestos. ¿Cómo lo ves vos a esto? Y está bien, lo que pasa es que hay el planteo que estás haciendo es bueno, es un buen punto. Lo que digo es lo siguiente, digamos, empleados públicos o funcionarios públicos y trabajadores privados, en el ámbito privado, por encima de cierto nivel, lo que están haciendo es pagar impuestos a las ganancias. Es decir, cuando el ingreso supera un cierto nivel, empiezan a operar gradualmente alícuotas mayores en la medida en que aumenta el ingreso. Y la alícuota máxima para los empleados, para los funcionarios, para los gerentes, para los empresarios, para las empresas, es del 35%, que es la alícuota máxima. Porque si no, después de eso se considera confiscatoria. Pero comienzan en alícuotas mucho más bajas, muy bajas, y progresivamente, por eso se dice que el impuesto a la ganancia es el impuesto más justo que tenemos, ¿eh? Porque es un impuesto progresivo, grava la renta en forma proporcional. Está clarísimo. El tema justamente es esta cuestión de que sea o no sea gasto público, porque se supone que una persona que llega a juez, o que los niveles que debe tener desde todo punto de vista un juez, son personas que se destacan, que tienen esa capacidad de hacer uso o de la justicia, ¿no? De generar justicia. Y eso requiere personas que a lo mejor han tenido largo desarrollo en el mundo privado, o que han tenido todo un desarrollo en el mundo académico, y que son personas que llegan a un estadio de sus vidas en donde la remuneración terminaría siendo algo de segundo plano, que no lo hacen estrictamente por eso que van a ese lugar, ¿correcto? Sí, es así. Ahora, la realidad, uno mira a los jueces y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No, claro. Eso también es otro tema. Lo que sí digo es que, bueno, de lo que se trata siempre, o estas leyes o estos principios constitucionales que tienen que ver con la intangibilidad de los ingresos de los magistrados, tienen que ver con preservarlos en cuanto a su independencia de criterio, en cuanto a su autonomía, en cuanto a su imparcialidad. Que no haya un gobierno que les baja los sueldos, por ejemplo, para que en definitiva los jueces resuelvan en el sentido que pide el gobierno, por ejemplo. Son, digamos, formas constitucionales que son además muy antiguas y que a lo largo de la historia en los distintos países se han ido actualizando, especialmente con esto de si pagan o no pagan impuestos. Es un modo de preservar. Lo mismo ocurre a veces cuando miramos el tema de los legisladores con los fueros. ¿Tienen que tener fuero o no tienen que tener fuero? Y el fuero es para que no lo detuvieran el día que iba a votar, porque no convenía que el legislador votara en un sentido o con el otro. Claro. O que no opinara de un modo o de otro. Ese es el sentido, digamos, del fuero. Es decir, se tiene que guardar siempre la independencia del poder. Nosotros somos muy respetuosos de la independencia del poder judicial, esta es nuestra visión republicana, es decir, no deben sentirse ni presionados, ni mucho menos. Esta es una norma general que tiene que ver con todos los jueces, no es para un juez sí y otro juez no. Además, bueno, es un porcentaje de su remuneración que además con el tiempo, todos sabemos que existen las actualizaciones salariales, eso se va a ir subsumiendo. Al principio van a tener que pagar y lo van a sentir un poco más, pero después es como todos los que pagamos impuesto a la ganancia, sabemos que es parte de nuestras obligaciones. Además es muy bueno que también el juez, cuando administra justicia, vea y sienta lo que significa también pagar un impuesto como este a las ganancias, porque quien administra justicia lo tiene que conocer. Luis, te saco un poquito y te pregunto, porque hoy leí un número que me sorprendió. Quiero que ver si realmente es así o estoy equivocado. Si empiezan a tributar de acuerdo a la ley que ustedes quieren sacar, el gobierno en el año 2019 aproximadamente, ¿cuánta plata recaudaría? De acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Hacienda,
si esta ley estuviera en vigencia, si ya estuvieran pagando los jueces durante 2018, el año en curso, el Estado recaudaría aproximadamente 7.400 millones de pesos. Sí, es lo que leí, exacto. Y para el año 2019, digamos, la extensión de lo que significa los incrementos salariales que pudieran haber, obviamente... Sí, pero se aproxima más o menos en el orden de los 10.000 millones de pesos. 9.000 y algo, sí. Siempre y cuando no le aumenten el sueldo, ¿no? Porque yo me imagino que si a mí... No, por eso. Claro. Por eso le decía que este año hubiera correspondido 7.400 y 9.000 y algo el año que viene. 9.000 y algo el año que viene por la recomposición salarial, obviamente. Claro. Sí. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo el contacto. No, encantado, ha sido un gusto y quedo a disposición. Bueno, fenómeno, muchísimas gracias. Un abrazo, un saludo. Abrazo. Hablamos con Luis Borsani, diputado por la UCR por Mendoza, que es el que está llevando adelante el proyecto para que los jueces paguen más ganancia.